sem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura. Buenos días, Domingo. Estamos aquí siempre con personajes de primerísima fila y hoy hemos traído un escritor valenciano que nos ha hecho una novela muy actual, diría yo, porque mientras el río fluye, que nos habla, diríamos, casi de la vida militar, pero no de la vida militar que conocimos cuando hicimos la mili, los que la hicimos, o los que la hicieron, sino de lo que es la milicia, lo que hemos oído en los cuarteles en la actualidad. Y bueno, pues como cada semana, pues empezaremos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blas? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Juan, encantadísimo. Venga, pues vamos a empezar. La mujer, a punto de ascender a capitán, preparaba con mano de hierro el simulacro de guerra que enfrentaría a su tropa a la de Penalba. Jugaban a soldados, ¿no? En cierto modo sí, eran unas maniobras en las que se intentaba ganar al contrario, era una especie de juego, un juego pero que además se tomaba muy en serio de ganar al otro. Entonces sí, es una especie de juego pero con un fondo de verdad, con un fondo serio, de ganar, eso que le gusta a todos. Juan Penalba era licenciado en filología hispánica, pero hacía la carrera militar de reenganche. ¿O ya venía de las milicias universitarias este? Sí, es lo que se conoce como las milicias universitarias. Pues uno hacía una carrera, después se metía ahí y es lo contrario que la otra mujer, que es una mujer pues de oficial de carrera, que ha estado en Zaragoza 5 años. Este no tiene esa formación militar, tiene una formación universitaria. Y no son lo mismo, no tienen la misma base, ni tienen la misma, quizá, capacidad, ¿no? Una ha estudiado más años, en teoría es así. O por lo menos el mismo espíritu. Hace extraño ver a un soldado que padecía sordera, porque esto era causa de declaración de inútil. Sí, lo que pasa es que en aquel tiempo en que nadie se metía soldado, solamente las personas más pobres, de extracto sociocultural más pobre, pues no era difícil ver, no una sordera total, pero sí una sordera parcial, porque entonces faltaban soldados, sobre todo nacionales, había que coger extranjeros. No era tan complicado encontrar una pequeña sordera o incluso personas con no muy alta capacidad intelectual. Era fácil. Salid de la formación los capturados por el enemigo. Las maniobras iban en serio aquí, o sea, había fuego real, ¿no? No había fuego real, todo eso no estaba permitido, claro, el fuego real es algo que no, se caso en ejercicios de tiro, pero aquí, en todo caso, fogueo, pero no era fuego real de ninguna forma, pero sí se lo tomaban muy en serio, se lo tomaban muy en serio el ganar, el estar ahí, el quedar el primero, todo ese tipo de la disciplina, de ser siempre los más adelantados, era algo que se tomaba en serio, sí. Amparo en Ribarroja de Túria, esto es totalmente valenciano, y lo del Opus Dei lo acabo de certificar, porque no sé cuántos valencianos he conocido de la obra, se conoce que allí es donde más reclutó, ¿no? Bueno, pues no tengo datos ni estadísticas, pero es posible que además Escrivá de Balaguer tenía una especial predilección por Valencia, lo dijo en una de sus, no sé si sus homilías o sus prédicas, porque, bueno, para tratar de estos personajes pues he tenido también que introducirme un poco ahí en qué es lo que pensaba su creador, ¿no? El Túria no es la primera vez que se desborda y llega a las habitaciones de una casa. A la vora del río no te facis el niu. Esto lo decimos en catalán. En valenciano no se dice.
Pues creo que el libro está en castellano y esa parte está en castellano. Se desbordaría el río, sobre todo por la parte central de Valencia, y ocuparía casas. Y creo que eso sí que es histórico. Mató a bastante gente ahí en la riada del 57. No, pero yo lo decía en el sentido de que en Cataluña hay un refrán de no Ah, vale, hacerse vale. el río en la orilla del río. Ah, vale, vale. No lo había pillado. No, por eso raro que los valencianos, que son muy dicharacheros, eso no lo Sí. digan. Usted es un teniente de complemento y nunca llegará a nada en la milicia. Caray, tú también se insultaban esta gente, ¿no? Bueno, en el ejército sí que había, aunque tú tienes el grado de oficial, no eras un oficial pata negra, si eres de complemento, eras un oficial pues que estaba allí por carrera universitaria, habías ascendido muy rápido, habías tenido un periodo de formación muy escaso, pero claro, también te limitaba, tenías unas limitaciones para ascender totales y una limitación de edad, primero era 38 años, luego es 45. Luego fue 45, pero no podías ascender más allá de capitán. Es decir, tenías completamente vedado esa posibilidad. Y es verdad que eras oficial, pero no tenías ni la consideración y tal vez ni el espíritu de algunos que entraban de otra escala, por ejemplo, la superior, que ascendía mucho más rápido. Mi padre quiere regalarte una estampa de Juan Pablo II y otra de Escrivá de Balaguer para que te acompañen siempre. La religiosidad la cuidas mucho. Sí, porque quiero remarcar el carácter de esa novia que es también cercana al Opus Dei, si no es del Opus Dei, y además ella va asociada también a algunos pensamientos, como por ejemplo que el hombre es superior a la mujer. Ella se lo dice al protagonista, a Penalba, el hombre es superior a la mujer porque buscamos seguridad en vosotros, pero luego en realidad es ella la que lo manda, es ella la que lleva la voz cantante, la que lo domina bien. Es decir, que no hay una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Al cielo profesional, creí que era celo. A ver, explícame esta diferencia. Lo dices en la página 27. Sí, el cielo profesional es que, bueno, que la va a ascender, ¿no? La va a ascender. Ah, Creo vale. que recordar eso, que la va a ascender porque, claro, con ciertos favores, pues es posible ascenderla. Entonces, dice, voy a ascender al cielo profesional. Y esa página lo dice bien claro por qué. No sé si entrar en detalles porque es obvio que es lo que pretende ese comandante o teniente coronel, que no recuerdo ahora. Gonzalo del Oro Pulido, afinas mucho en cantando las palabras, ¿eh, tú? Esto es muy bonito. Sí, ¿verdad? Sobre todo de pulido, ¿no? Oro pulido. ¿Eh? Es oro pulido. Sí, sí, es Eh, un apellido curioso, curioso. El Heraldo de Valencia comentaba que el presidente aislado se equivocaba al conceder al catalanismo tantos privilegios. Hombre, tampoco tanto, ¿no? El, sí, pero lo que quiero remarcar sobre todo es esa lucha valencianismo-catalanismo o esa visión de lo catalán como por una parte de la población valenciana, ¿no? Como no el enemigo, pero sí los que se intentan comer lingüística y culturalmente al valenciano, sí un poco de inquietud, ¿no? De sospecha, es lo que viene a referir esa frase, esas palabras. Pero sí es muy bonito el valenciano. A mí me encanta oír hablar los valencianos. Como Valencia no hay nada en el mundo, aparte de ser la tierra de las flores, de la luz y del olor. Bueno, es lo que afirma, creo que eso lo afirma Amparo en una de las conversaciones que tienen. Y ella además lo tiene muy claro, que como Valencia no hay nada en el mundo. Su identidad está clara y además la contrapone muchas veces a lo que se opone a ella, como por ejemplo el sentimiento catalán. El machismo ya me advirtieron que era imperante, igual que la iglesia está sometida a Cristo, así la mujer debe permanecer subordinada al marido. Caramba, tú, menuda machada. Bueno, eso es una homilía, ¿no? Eso es una... Y además viene muy, muy bien, viene muy a propósito
porque, en fin, así retrata muy bien el pensamiento quizá de ellas en general, sí, de las hermanas. Lucha por tus sueños, es lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Luchar por los sueños de una persona. Sí, siempre que luchar por los sueños, sepa uno a qué sueños luchar. El protagonista no sabe por qué sueños luchar, no tiene muy clara su identidad tampoco, ni cuál es el propósito de su vida, está desorientado. Uno cuando sabe por qué sueños luchar, pues es posible que sea bonito. Hoy todos haremos orden de combate, que quiere decir, no conozco mucho la jerga militar. ¿Qué es el orden de combate? El orden de combate es una especie de juego, un juego porque es preparación, antes lo has definido como juego, no es juego sino preparación para el combate. Entonces se trata de, con el fusil, pues movimiento a la izquierda, movimiento a la derecha, al suelo, al ataque, todo lo que tenga que ver con una guerra en el cuerpo a cuerpo, en girarse a la izquierda, en tirarse al suelo, todo lo que se puede vivir en un escenario de guerra, pues en este caso se trata de pues, un escenario que es una preparación para esa lucha, es una completa preparación. Se recrea perfectamente de forma... La cena eran longanizas de frito, torreznos y bacalao con ajo aceite. Debería ser pesadísima, ¿no?, para la noche esta cena. Pues a veces se come así, en las zonas del interior donde yo soy se comía de forma muy calórica y sí que es verdad que es una cena contundente, ¿eh? Pero para la gente del campo viene bien, el trabajo, si no trabajas, no, si trabajas echas michelines y te pones bien gordo. Sí. Pero sí, una cena entrañable para mí esa, sí. Queremos la vulgaridad del mundo en esta hoguera de ardor y fogosidad. Esto parece un verso. Sí, es el famoso San Antón. Sí, es que cuando yo hablo de San Antón me sale la vena poética, no puedo evitarlo, ¿eh? Esas llamas incandescentes en la noche, como queman el cielo de enero, vamos, me sale solo, es algo que es así. Triana, gracias a tu mirada que porta la luz del día, veo que con otros ojos y en ellos encuentro la esperanza. Esto es otro verso. ¿Tenías el día poético el día que escribiste esto? Sí, bueno, además Triana es la que anda un poco enamorado. Él piensa que está enamorado, pero tampoco sabe muy bien de qué ni de quién. Está enamorado, pero tampoco sabe muy bien de quién. Y escribe estos ripios, esta especie de versos entre bellos y un poco ridículos, ¿no? Tiene su belleza, pero no deja de ser un poco cursis. Y sí, la verdad que él está enamorado, quiere enamorarse, quiere pertenecer a algo, no sabe muy bien de qué, pero ahí está, el protagonista. Solo se ama a lo que no se posee por entero. Bueno, esto ocurre en Valencia y creo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Sí, es una reflexión que sí es verdad que solamente se puede amar lo que no se posee del todo. Una vez que lo tienes seguro, deja de tener ese valor. Creo que a todos nos pasa esto, ¿no? ¿Qué se ama? Lo que no es tuyo del todo, lo que es tuyo pero no termina de serlo. Eso es lo que intentas capturar o amar con más fuerza, ¿no? Una vez que ya está, pues pierde o pasa a ser otro tipo de amor, un poco más cariño, ¿no? Moros y cristianos, esto es en Alcoy. ¿Dónde sitúas tú, en realidad, la trama? No, moros y cristianos no se refiere a Alcoy. Yo creo que es una escena bélica también entre que hay una dicotomía entre una lucha entre los moros y los cristianos. Es decir, la capitán, que es entonces la que manda allí, hace una diferencia entre los moros, que deben atacar la cota, y los cristianos, que deben defenderla. Y ella forma parte de los cristianos. En un momento dice, ¡Viva Cristo Rey!, por ejemplo. Esa es la escena donde la sitúo, en una escena de preparación, de orden de combate, que hemos referido antes. La milicia es una religión de mujeres y hombres honrados y los que no sean honrados fuera de la milicia. Bueno, esto parece una gran máxima, ¿no? Sí, y además la pronuncia una capitán para humillar a uno de los soldados de Penalba, uno de los soldados de Penalba que había sido fiel a él bastante, pero que en un momento dado ella pues lo humilla de forma pública delante de todos. Y Penalba, fiel a su forma de ser,
no entra en batalla con ella y lo deja pasar. Ribarrojera, habitante femenina de Ribarroja, ¿no? Así es. Creo que se llama Ribarrojera, sí. Sí, sí. Ribarrojera. Me llamó la atención. El teniente Penalba se pidió un whisky dick en la barra, que es lo más barato que hay. Así que alcanza poco el sueldo de teniente, tú. No, no estaba mal, si estaba soltero. Ah, Y bueno. estaba soltero, pues se pedía un whisky dick porque no acertaría a pedir otro. Pero la verdad es que no estaba mal. Un sueldo para un hombre soltero, lo que pagaban, pues se vivía bastante bien. Yo creo que sí. Tienes un recuerdo para el personaje de Margaret de Mujercitas. Yo no he leído la novela, la verdad se ha dicho. ¿Por qué lo has hecho esto? ¿Por qué lo has puesto, este recuerdo? Bueno, está claro que hay una equivalencia bastante casi total, ¿no? Entre ellas, que eran 4 hermanas, la novia del protagonista, de Juan Penalba, y luego las 3 hermanas, eran 4, pues igual que las Mujercitas de Luis Mayalcott, que son 4 también, y también tenía las manos de porcelana, la mayor, pues exactamente como la mayor, es decir, que había un parecido, incluso un parecido, digamos, de forma de ser, de ser 4 chicas buenas, en fin, que son muy, muy parecidas, me recordaban mucho. El camino de la vida está lleno de obstáculos. De esto yo te lo puedo asegurar, ¿eh? Y no he escrito el libro. Bueno, para unos más que para otros. No es tampoco, en la vida cada uno tiene la suya, pero no es lineal, ¿no? Unos tienen una vida un poco más dura, otros un poco más, en fin. Los ojos negros de Amparo, sin luna ni estrellas, tan pocos de ilusión como llenos de tinieblas, se habían posado en los de Penalba. O sea, Amparo iba por Penalba, ¿no? Sí, ella además que tenía una capacidad notable para dominarlo, para sujetarlo, para hacer con su voluntad lo que quisiera. Y además que le venía bien un hombre así, que desorientado, que se dejaba llevar, que ella posaba sus ojos de noche sempiterna, creo que dice, sobre él, y lo maneja, lo quita, lo pone, lo lleva por aquí, lo lleva por allá, casi como un perrito, casi. No están todas las radios porque Penalba ha perdido una y es difícil con lo grandes que son. Las que llevaba el ejército eran grandiosas. Perder una radio. O tal vez se la escondieron, o tal vez intentaron hacerle daño. En fin, ya se veía en la trama, se ve como unas soldados que son lesbianas vienen a Penalba una noche, le dicen, mira, ten cuidado porque hemos escuchado esto, porque quieren hacerte daño, y al final se cumple, al final le esconden una radio, o la pierde él, porque a veces es un poco desastre, no sé, no está muy claro, ni lo desvela la novela, pero sí, el caso es que hay una radio que se ha perdido. Intervino el recuerdo del señor Crescencio. La vida te ofrece regalos, no los llames problemas, es una máxima esto. La vida también te ofrece algún regalo, eso es verdad. Sí, pero él se refiere en los regalos, como decía Santa Teresa de Calcuta, que cuando tienes un problema no le llames problemas, llámalo regalos. Y cuando uno les llama regalos, eso del problema desaparece, ¿no? El llamar regalo a lo que es un problema, pues ya ese problema pierde sustancia, pierde poder. Por eso dice de llamarlos a los problemas regalos. Esa es la historia. Es una frase de Santa Teresa de Calcuta y además que viene muy bien la colación de eso. En ti, Triana, en ti solo esperaré, guárdame del mal y de los que hacen impunidad. Guardarse del mal, sí. Estos me preocupan, pero los que hacen impunidad del mal, estos son peligrosos, ¿no? Esas son unos versos cogidos, cambiados, pero están... creo que me escucho con un poco de eco, no sé si ahí se escucha igual. Perfectamente. Sí, vale, perfecto. Son unos versos cogidos de una oración a la Virgen Macarena, creo que es, o la Virgen de Triana, no recuerdo, creo que es Virgen Macarena, y los he cambiado así un poco, pero conservando su esencia, y es una oración hermosa que él, que está siendo derrotado en el ejército, que está siendo amenazado, que va a ser arrestado incluso, y que intenta no ser arrestado, en un momento él busca una ayuda religiosa, siente esa religión, siente
dentro de esa necesidad que se siente solo e impotente, él recita esa oración pensando en Triana, porque es lo que necesita en ese momento su alma. Es una oración en todas reglas. Teniente Villalobos mataba gatos, estaba siendo la mayor contribución en su dilatada carrera militar a la defensa de España. Oye, tú, qué pasada, ¿no? Matar gatos para defender España. No, pues es una frase un poco cruel, aunque siendo sincero, sí es verdad que algunas vidas me han parecido un poco más o menos eso. No es un ajuste de cuentas, si soy sincero. Algunas vidas que intentan parecer algo realmente no dejan de ser un bluff. Tanto defender España para matar 4 gatos es la mayor contribución que ha hecho en esta vida. Del Oro Pulido abrió la puerta de la habitación que seguía oliendo a moro africano, tú. Sería que no se lavaban. No, en un momento, él va a Sevilla a conocer a Triana, a su otro amor platónico, y entonces, al llegar a Sevilla, pues está tan cerca de África que le recuerda un poco a África, a la morería, ¿no? Por la cercanía. Eso es lo que quiere decir. Además que abre la habitación y ve esa soledad, el oler también, la pituitaria también nos muestra muchas sensaciones. Yo la utilizo de vez en cuando, está bien. Denuncia por abandono de destino. Sería la deserción, al menos se la llamaba así antes, ¿no? Ya, pero no llega a ser una deserción. No llega a ser una deserción porque él se ausenta 24 horas por ahí. No llega a ser una deserción tampoco. Es un abandono de destino porque él lo abandona, claramente. Él, por conocer a Triana, deja su obligación de oficial de cuartel y corre allí rápido y raudo para ver Sevilla, lo abandona. Y eso es un abandono de destino. ¿Sí? No llega a ser una deserción, pues no sé, es a partir de 72 horas. Creo recordar. Seguro que cualquier militar sería capaz de corregirme. Es un espacio militar, debe primar el decoro y los casados. O sea, no se entiende un oficial soltero. Pues es posible y creo que en algunas residencias militares sí que son más estrictas que otras a la hora de vigilar esto. Y entonces ven que el hombre ha subido una mujer, no está casado, saben que está soltero porque tienen sus datos, y ve que ha entrado una mujer. ¿A qué ha entrado con ella? ¿A qué ha estado tanto rato con ella? ¿Por qué llaman a la puerta? Ellos notan que hay algo raro, que esa mujer no es su hermana, y esa mujer está allí y va en contra de las leyes militares que impiden utilizar el recinto militar para otra cosa que no sea para dormir. Vaya. La residencia, los conserjes otra vez lo saludaron con una educación rayana en la misericordia. Era una educación relamida, con connotaciones de servilismo. Bueno, no se da tanto esto en el ejército. No, pero sí en algunos casos. Algunos parece que hayan nacido para servir. Y en algunos casos sí que se da ese servilismo relamido. Sí, hay gente para todo. No es lo normal, ni es lo habitual, ni son habas contadas, pero sí, en algún caso hay. Sí que lo hay, sí. Le vino a la memoria el Coche Fantástico, la serie de los 80. En aquel coche fantástico, equipado con una computadora central capaz de hablar e interactuar como si fuera una persona. ¿Qué quería? ¿Un coche similar o qué? Normal, estaba en Sevilla, a 800 kilómetros de Valencia. Estaban aseteándole el coronel, que tenía que llegar ya, porque es que había habido un caso, la Guardia Civil había cogido una soldado con droga de su cuartel y debía presentarse ya como oficial de cuartel pues para presentar los papeles, mandarlos pronto y todo eso. Entonces él se encuentra con que primero que no encuentra el coche y después cuando lo encuentra pues un coche viejo, tiene que desplazarse a Sevilla, a Valencia, perdón, en poco tiempo. Y todo eso es una situación caótica, difícil, hay que vivirla, ¿eh? El corazón se le salía porque es una situación límite, como a veces vivimos ese tipo de situaciones límites, muchas veces, alguna vez. Sosiego en la forma de bramido ahogado, en el fondo es un verso esto. Aquí has hecho una estrofa tú, sosiego en la forma de bramido ahogado. Sí.
Hay un poeta en ti, no lo sabes. Pues sobre todo prosa poética puede ser alguna vez, sí, sí, me sale, sí. Luego aquí dices una cosa, lo único urgente es vivir. Si estuviera enfermo de morirse, lo entendería, pero lo único urgente es vivir. ¿Por qué lo dice tu personaje? Es una réplica a un mando militar que le está echando en cara que no está cumpliendo bien sus obligaciones como oficial del ejército, porque él llega tarde, no se presenta en muchas horas, y cuando se presenta no sabe ni lo que hacer con los papeles, ni dónde mandarlos, ni qué hacer con ellos, y le reprocha que un oficial de cuartel que está ganando ese dinero no puede ser que se presente de esa forma. Y le dice que era urgente que hubiera mandado los papeles. Entonces él replica en una de sus pocas intervenciones en las que se les ve un poco de personalidad, dice, lo único urgente es vivir. Saca de una vena filosófica, igual que antes poética, pues ahora una vena filosófica. Lo único urgente es vivir. El Heraldo de Valencia, la vida civil no debe costar mucho para adaptarse a no recibir órdenes, ¿no? Perdón, no he entendido. Él entra a trabajar en el Heraldo de Valencia. Vale. Ha terminado ya su etapa militar, vale. Y la vida civil no debe costar mucho adaptarse a no recibir órdenes. Esto lo pregunto yo. No cuesta mucho, creo que no le costó mucho al protagonista, que no deja de ser un espejo deformante de mí mismo, que tiene mucho de mí mismo, pero no es, en resumidas cuentas, un espejo deformante de mí. No cuesta demasiado, pero sí cuesta una cosa relevante, que es el dinero que ha pasado de ganar de teniente a un sitio como corrector de periódico que ganaba 4 duros. Eso es lo que cuesta. Y darse cuenta que la vida civil realmente no es fácil. No es fácil si no has aprobado una oposición, si acabas de llegar, si te estás haciendo un montón de horas para un sueldo realmente triste, empobrecedor. Además que él busca el paro porque va a ganar más que estando en ese trabajo. Eso es lo duro. Mi trabajo en el periódico es contribuir a la lucha contra el catalanismo. Esto parece que está muy ofendido este señor. Sí, además que el periódico, el Heraldo de Valencia, yo lo pinto como que es un periódico al servicio del blaverismo, del valencianismo, es la tendencia que tiene y sí utilizan pues artículos, incluso su hija que trabaja allí, pues para defender esa posición, una posición que sea como una especie de búnker contra las influencias pancatalanistas. Nuestras vidas también encuentran su camino a través del amor y de la esperanza. Caramba. Sí, es una réplica de Crescencio, que para mí es un personaje entrañable, uno de los mayores personajes que he creado. Y es una réplica a otra de las intervenciones de Penalba, que también replica de vez en cuando, y le dice que lo único que mueve el mundo no es el amor, dice Penalba, sino lo único que mueve el mundo es la persistencia, la constancia, el persistir, como las aguas del río que fluyen, persisten, es la única. Y entonces la réplica de Crescencio es que solo el amor mueve el mundo y que las aguas del río encuentran su camino hacia el mar a través del amor y de la esperanza. Esa es la réplica de Crescencio y queda como ganador de esa lucha dialéctica con Penalba. Además aplaudido por los suyos, por sus hijas y su mujer. Aplaudido en el buen sentido, claro, que no están aplaudiendo ahí a rabiar, sino que le afirman. Instituto de Salou. Dentro solo estaba el conserje que le contó que había trabajado toda su vida en la leche del castillo de Mollerussa, pero antes de la crisis del sector decidió hacerse millonaria. ¿Conoces Cataluña? Tú también, ¿no? Sí, claro. He estado allí, la conozco. Conozco la franja esa sí que la conozco, claro que sí, vamos. Al menos Mollerussa la conoces. No, nunca he estado allí, nunca he estado allí, pero sí sabía que allí estaban Leches Castillo y sí que sabía que había habido una crisis del sector. Eso sí que lo sabía, pero Mollerussa no he llegado a estar. Tiene que ser un sitio bonito, no obstante, ¿eh? Respiro de primera, llega la primavera, ¿ves? Aquí tienes otro verso. Tu sombra valenciana eclipsa a cuantas catalanas conozco. Caramba, chico. A ver, explícanos esto.
pues llega su valenciana querida allí a su, pues eso, al aeropuerto, o no sé si era estación de trenes, creo que era estación de trenes, sí. Y entonces él la espera con mucha ilusión, porque él realmente pues la quiere, de alguna forma la quiere, ¿eh? Y al verla, pues le dice ese piropo y a ella le encanta. Uy, gracias, no sé qué, yo soy mejor que las catalanas que tú tienes por aquí. Y además que él es fiel en todo momento, ¿no? Bueno, en casi todo momento. Hay alguna vez que no es fiel, pero sí, le suelta eso y ella se pone tan contenta. Estás más anticuada que el diario de Cleopatra. Guardar la virginidad. ¿Para qué? Hombre, si se quería meter a monja. Ella quería conservar la virginidad como buena del Opus Dei hasta el matrimonio. Entonces él intenta convencerla una y otra vez de que entregue su tesoro antes de tiempo y emplea mucho esfuerzo, mucho trabajo en ello, pero se encuentra con una pared, se encuentra con una defensa numantina de su novia una y otra vez, y entonces le suelta esa perla, que esta es más anticuada que el diario de Cleopatra. Sí, sí. Denunciar a un acosador y ocurrió el poder de la casta para explicar las injusticias sufridas. Esto te has inspirado en aquel problema que hubo en el ejército, ¿no tú? Bueno, es un problema, no sé, yo me fijo mucho en todo lo que tenga que ver con la sociedad, sobre todo los problemas que surgen, cómo son tratados por los medios de comunicación. Sí, me suelo inspirar en cosas que observo, que veo. Sí. Un silencio profundo envolvió la habitación, similar a un útero sombrío. Afinas muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo afinas, ¿eh? Sí, es una metáfora, No, una no. metáfora. Se va ella y entonces él siente ese vacío, un útero sombrío, siente que se le caen las cuatro paredes encima porque él es dependiente de ella y él tiene esa dependencia emocional de ella. Él necesita ser dirigido de cierta forma. ¿El pecado de Ramonet cuál era? Básico, el pecado de Ramonet era además doloroso, era el de la lujuria. Él había ido de mujeres del buen vivir, tal vez porque la hermana de la novia de Penalba también tenía el mismo problema, que era que no le daba esa necesidad. Y entonces, ¿cuál es el pecado de Ramonet? Pues ir de mujeres que antes se iba pagando, ¿eh? Y ese es el pecado. Entonces lo echan en cara en una comida, hay todos en contra de él, las pasa canutas. Realmente el pobre hombre las pasa en esa comida mal de veras. El menifutismo nos arroja al catalanismo y a la irrelevancia. ¿Qué es esto del menifutismo? Es que el dicho que se aplican los valencianos a sí mismos cuando dicen que no defienden con fuerza sus convicciones, cuando son así pasotas, que no pasan de todo, no defienden con fuerza las ideas, pues eso, pasotas que no defienden lo suyo. Eso es el meninfotisme, algo así que tampoco estoy muy familiarizado con la palabra, meninfotisme. Meninfot. Sí. El poder de la casta. Esto suena a Podemos, tú. Sí, y además que es una crítica implícita al mundo de las apariencias, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que haces. Una cosa es arrogarte la superioridad moral de la casta son nosotros y yo los ataco y yo defiendo la otra parte, pero luego realmente lo que importa es el fondo, es los hechos, es lo que al final tú vas a hacer con ese poder. Y en este caso está claro, hay una personaje que defiende el ataque contra la casta, pero termina siendo eso ella misma. Y quien la acompaña, lo mismo. Ataca el bipartidismo del PSOE-PP, pero en el fondo es lo mismo y termina siendo lo mismo. Paca la culona. Esta era Franco. Y era como y esto se lo llamaba Queipo de Llano se lo llamaba Franco esto. Sí, pero ha trascendido, ¿no? Creo que Paca la Culona, yo creo que mucha gente sabe quién es, a quién se refiere, ¿no? Es ese dicho de Queipo de Llano, sé. Bueno, pero es que es como le llamaba a Franco.
Sí, sí, es así como lo llamaban, ni más ni menos. Paca la Colonna. Además, es un hecho muy gracioso. Dice que se ha escrito otro libro sobre el ejército, que no es la primera novela, porque al final la novela de la Capitán Piqueras resulta que es la primera. Y él, claro, él salta y dice, no, no, la primera es la mía, la primera es la mía. Y dice, ¿qué hay otra novela? Será la de Diario de una bandera de Paca la Colonna para desacreditarlo. Y todo el mundo se ríe de él y todo el mundo lo señala con el dedo y hasta su propia novia le dice, siéntate y vámonos de aquí, que hace el ridículo más espantoso. Una visión un poco grotesca, sí. Raquel Piqueras, a pesar de haber ganado el juicio contra Sánchez Vega, se vio obligada a renunciar a su carrera militar debido al hostigamiento de los poderosos señores feudales del ejército. Hombre, poderosos señores sería a nivel de coronel o de general, ¿no? Pues supongo que eso es lo que se quiere decir en la novela, ¿sí? Que es a partir de mandos oficiales altos y ya quedar como esa heroína, además catapultada o ensalzada por los medios de comunicación, que tienen un poder enorme para buscar certezas donde realmente solamente puede haber dudas, o sacrificar la duda en favor de una gran certeza. Y eso lo hacen los medios de comunicación. Solamente basta estar un poco atento. Quizá con este caso que estamos viendo, quizá con este caso que está saliendo ahora aquí, ahora que estamos citando. El Quijote y la Estelada, ¿qué tienen que ver? Pues tienen que ver algo porque había una pequeña porción de gentes que pensaban que el catalán o lo catalán abarcaba todo, abarcaba desde la vida de Lazarillo de Tormes hasta que el Quijote, he llegado a escuchar que fue una creación catalana y que luego se tradujo al castellano. ¿Cómo podían decir esta burrada? Son burradas, pero yo las he escuchado. ¿Has escuchado esto? Sí, tengo fuentes y te las puedo pasar si quieres. Albain o algo así, no quiero dar nombres tampoco, pero está por ahí, está, seguro, vamos. Es que yo quedé horrorizado cuando lo leí. El Quijote es va escriure en català com podien decir semejante burrada. Uno estaba mal informado a la fuerza. Es que esto es una tontería tan grave. Sí, vamos, aquí no, es que aquí la dice un catalanista y lo corren a boinazos. Se escuchaban cosillas así, se escuchaban. De hecho, han salido por ahí. Gerona, el sol era separatista y las calles resplandecían soberbia. Hombre, tampoco, aquí se pasan un poco, ¿eh? Conozco Gerona y no veo un sol separatista. Hombre, Román, date cuenta que Gerona es muy bonita, o Girona es muy bonita, y cuando luce ese sol espléndido y esas banderas esteladas en los balcones, que yo me acuerdo de verlas, he ido mucho a Girona y eso siempre sí, esos balcones engalanados y además con una luminosidad y había mucho colorido en esa ciudad, me ha encantado, sí. Me ha gustado esa frase para ponerla ahí. Del fallero con dobleces y del caballo con jaeces, de la solera las tracas, el ninote y la paella. ¿Esto qué es? ¿Una oración también valenciana, una oración civil? Tiene algo de litúrgico, sí, esa oración. Quería que rimase un poco para que viese la ilusión que él tenía de esa noche, que vuelve con ella, porque él está ilusionado, él tiene una mujer al lado, no está solo, y vuelve de Girona hacia su piso con toda la ilusión del mundo de estar con ella, desde luego. Y de ahí surgen esos versos de alegría que intentan reflejar el estado anímico de Penalba, que es bueno. Te ha salido redondo, ¿eh? Hay que decirlo todo, tú. El valenciano es la primera lengua romántica europea y el catalán solo un dialecto del valenciano. ¿Cómo podía decir semejante barbaridad? ¿No han leído a Jaime V, a Jaume Vicens Esteller? Pues mira, eso también lo he escuchado y está por ahí, Román. También está por ahí, hay quien lo dice y yo lo he copiado. Yo he buscado también este tipo de información, pues, de internet, pues, tratando de buscar declaraciones de personajes políticos y sí se dice, es algo que está ahí. Pero qué barbaridad. Vicens Esteller decía, tots els valencians parlem català y tots els catalans parlen valencià. Que esto es precioso y no sé por qué no lo sacan esto. Si todos hablamos la misma lengua. Se acabarían los problemas.
Jordi después de San Jordi, ¿por qué? Bueno, había un San Jordi que era el 23 de abril, ¿no? Y después hay que volver a trabajar y entonces hay un personaje que se llama Jordi, un personaje que además es bastante flojo, todos los palos le llegan a él, le han tocado los peores grupos y aparte de eso no controla las clases, como le pasaba a Penalba al principio, luego espabila un poco. Y entonces, yo recuerdo que en Cataluña había una cosa curiosa que era que el director o la dirección del instituto podía prescindir de los servicios de los interinos, cosa que no he observado en otras partes, como en Andalucía, que es donde estoy ahora. Y es curioso cómo le citan que no lo quieren para el curso que viene porque no tiene el perfil que ellos quieren, no sabe controlar la clase y entonces le dan un papel como diciendo que se busque la vida, que si no encuentra otra cosa, a lo mejor que se quede, pero que si no, que preferirían prescindir de sus servicios. Antes moros que catalanes, vaya barbaridad. También he escuchado esa frase, también la he escuchado, no es algo que me invente, es algo que absorbo de la realidad, que me gusta reflexionar sobre ella, no solamente reproducirla, sino reflexionar sobre ella. Y esas son algunas muestras de ello. Luego aquí tienes un recuerdo también para Germán Wicks, funeral de Estado por Germán Wicks, que no se lo merecían, pobres críos, tú, y pobre gente esa, tú. Tienes un recuerdo para ellos. Esto es muy bonito porque ahora ha hecho 10 años. El cardenal Sistac, en realidad se llama Luis Martínez Sistac. Esto lo digo para tu información. El paseo de los alemanes, abandonarlo bajo la patina de duelo. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir que solamente hay un duelo. Para mí solamente hay un duelo, que es el que se sufre con las personas, con 3 o 4 personas en esta vida, que son las más allegadas a ti. Y menos mal, que es como si uno fallece, también te llorarían 3 o 4. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, 3 o 4, que el verdadero duelo es ese. Todo lo demás es sí un poco de pena, un poco de dolor, un poco de aflicción, pero no sé si llamarlo duelo. Tenía ese duelo colectivo algo de espectáculo, algo de protagonismo sobrevenido, pienso, ¿no? De algo que les ha llegado, tienen ese protagonismo, pero no llega a ser duelo. El duelo es uno de los dolores más atroces que puede sufrir un ser humano, como es la pérdida de un ser querido, y no es equiparable a ese tipo de duelo. El sexo sin amor se lo lleva el viento. Esto es una opinión, supongo. Pero está bien traído, porque están la escena, el contexto, no sé si lo tienes ahí. Y al final pones... Era un viento con 2 personajes muy curiosos. Invito al lector a que lo vea, a que lo lea. Penalba esperó que lo tuyo sea matrimonio y no matrimonio. ¿Qué quiere decir? Martirinomio. Bueno, pues que muchos matrimonios llaman matrimonios, pero habría que llamarlos martirinomio. Porque terminan en martirio, ¿no? Están ahí, uno se piensa que esto es jauja y luego se encuentra con una realidad distinta, sobre todo cuando tienes que convivir, ¿no? A todas horas y, en fin. I per ir acabando, la deu tenir molt grossa, és el que li diu haver vist, és el que li deu haver vist amb ell. Esto lo dices en catalán, bueno, en catalán, sí, en valenciano. ¿En qué momento? En la página 282. 282. Bueno, esto ya es al final, ¿no? Sí, estamos acabando. El personaje 282. ¿Qué coño? La novia sí que es maca. Vale. Sí, es un personaje independentista que va a su boda y entre bromas le dice que cómo puede haberse casado con un hombre tan feo, siendo la chica tan guapa. La debe tener, pues eso, ¿cuál es su único mérito? Pues que la debe tener eso, muy, muy desarrollada, ¿no? Su aparato viril, ¿no? Es una broma gorda, enorme. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Es una novela casi costumbrista, nos habla de Valencia y de cómo son aquella gente y los que aún siguen siendo los militares. Muy bien escrita.
Leer Mientras el río fluye, de Blas Valentín Moreno, Editorial Milenio, es fantástica. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que després respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.